Hoy vamos a hablar acerca de la 10ª plaga que Dios envió al pueblo de Egipto. Y titulamos esta charla Destronando a Min. Min es el dios de la reproducción. Y vamos a leer, vamos a basarnos en el capítulo 11 de Éxodos. Capítulo 11 de Éxodos, del 1 al 7, quizás no los voy a leer todos, algunos nada más, pero vamos a discutirlos todos. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. De ahí brincamos al versículo 4, cuando dice: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y cuando yo leo esta última parte, me da emoción, porque Dios siempre hace distinción entre sus hijos y su creación. Una vez hablando en el trabajo me decían: no, porque todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Y yo les decía: no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero solamente dice Juan capítulo 1 verso 12 que aquellos que aceptaron a Jesús, que le reconocen como que el Padre lo envió, les dio derecho a ser hijos de Dios. Entonces Dios hace distinción entre sus hijos y su creación, entre sus hijos y aquellos a quien le han dado la espalda a Dios. En forma rápida y de resumen, quisiera enumerar otra vez las plagas que hemos hablado, las primeras 9 plagas. Por ejemplo, la primera plaga de Egipto fue el río Nilo, que se convirtió en sangre. El río Nilo era representado por el dios Api, el dios de la vida, el dios de la continuidad, el dios de la economía. Pero Jehová Dios lo convirtió en sangre, donde murieron todos los peces, donde murieron todos los recursos que habían allí, para establecer de que Dios era la única fuente, el único recurso. Luego de esa plaga pasó a la plaga de los sapos. Habla de la fertilidad, del Dios de la fertilidad. Aquí Dios demostró que Él es Dios de la multiplicación y de generaciones futuras. Luego pasó a la plaga de los piojos. Los egipcios creían que el dios Heb moraba en la tierra y gobernaba la tierra. Pero cuando Moisés tocó el polvo de la tierra, se recuerdan que el polvo se convirtió en piojos y se hizo una infestación de piojos, enseñando de que Dios era el que gobernaba la tierra, el polvo. Luego de eso pasamos a la plaga de las moscas. Jehová Dios derrotó al dios Shu, quien para los egipcios gobernaba los aires. Y Dios trajo la plaga de las moscas y llenaron los aires al punto de crear incomodidad al pueblo. Estábamos hablando en ese día donde las moscas eran algo incómodo, que interrumpían hasta la comida de uno. Entonces imagínate todas esas moscas en medio del pueblo de Egipto. Luego de las moscas pasaron a la plaga de la peste del ganado. En otras palabras, los animales de los ganados morían, se enfermaban y morían. El dios Hathor representaba esto y representaba la fertilidad, las mujeres, el amor y la economía. Todas las vacas y ovejas y camellos y asnos murieron de esa manera. Y la economía entonces sufrió.
Jehová Dios demostró que Él es el que crea las riquezas. De Él son las riquezas. Luego de las plagas, de la quinta plaga de los ganados que murieron, salió la plaga de las úlceras. En la plaga de las úlceras, la salud de los egipcios se le atribuye al dios Sekhmet e Isis. La plaga de las úlceras afectó directamente los cuerpos y la salud de los egipcios. Ellos comenzaron a enfermarse. Jehová Dios demostró que Él es el dueño de la salud y de nadie más. Jehová es el Dios Rafa, Dios de la salud, Dios de la sanidad, Dios el que sana. Luego de esto, de las úlceras, llegó la plaga del granizo. El granizo, los egipcios creían que el tiempo y las temporadas eran gobernadas por los dioses Nut, Set y Shu. Pero sus dioses fueron incapaces de detener el granizo que caía, eliminando así toda vegetación y todo lo que ellos consumían. El granizo destruyó toda la cosecha, animales y aún personas. Luego del granizo, estamos en la plaga número 8, donde la plaga de las langostas vinieron. Los egipcios creían que el más allá era gobernado por el dios Osiris. Se le creía como el dios de la muerte. Las plagas de las langostas destruyeron todo aquello que el granizo no destruyó. La plaga de las langostas lo terminó destruyendo. Luego, la semana pasada hablamos de la plaga de las tinieblas o la oscuridad. En la plaga número 9, que fue la de la semana pasada, la tierra se cubrió en tinieblas. Dios derrotó al dios Ra, es el dios del sol. Jehová le demostró cuán oscuro el corazón de Faraón estaba y cuán oscuro el corazón del pueblo estaba. Fueron las primeras 9 plagas. Fueron 3 ciclos de 3 y 3 plagas. Las 10 plagas de Egipto no fueron al azar. Alguien me preguntaba esta mañana, ven acá, ¿y por qué era que Dios le endureció el corazón a Faraón para que el pueblo no saliera? Y hablando en conversación entendíamos que es que si el corazón de Faraón no se hubiera endurecido, Dios no hubiera podido revelar la debilidad y la falsedad de los dioses que existían en ese pueblo. Entonces Dios tenía que destruir esa falsedad de esos dioses, y eso fue lo que Él hizo a través de las plagas. Cada plaga seguía intensificándose hasta que llegó lo que llamamos el golpe final. Esta plaga no sigue el patrón porque acababa con el problema, con la situación en la que estaba, que era que Faraón no quería dejar ir a su pueblo. Pero esta última plaga era el golpe final que Dios le dio a Faraón y al pueblo de Egipto para que finalmente el pueblo saliera. La 9ª plaga derrotó al padre de Faraón, que viene siendo ¿qué? El dios Sol. Recuerden que Faraón lo veían como una divinidad. Entonces el padre o el que va por encima con autoridad sobre Faraón sería el dios Sol. En la plaga 9, 9ª plaga, Dios derrotó al padre de Faraón, siendo el dios Sol. Pero en la plaga número 10, la 10ª plaga, entonces Dios golpeó al hijo de Faraón. ¿Se dan cuenta? Entonces el hijo de Faraón fue tocado por esta 10ª plaga. Esto representa un duro golpe para la persona, el poder y la supuesta divinidad de Faraón. ¿Por qué? Porque entonces no simplemente Dios estaba derrotando el antepasado o la historia antes de Faraón, que viene siendo el sol, pero también está derrotando el futuro, que es su primogénito. El primogénito representa el destino, el futuro, la futura generación, el trono futuro.
Entonces Dios lo estaba destruyendo. Dios no solo está liberando a su pueblo, sino que también está desmantelando a todos los dioses falsos. O sea, Dios está trabajando en dos partes. Dios no está simplemente está desmascarando los dioses de los egipcios, pero al mismo tiempo está liberando de esos dioses al pueblo de Israel y liberarlos. El dios llamado Min, que es el que estamos hablando hoy. Min era el dios egipcio de la fertilidad, de la reproducción y de la potencia masculina. Era adorado como símbolo de la futura fortaleza y el legado. Las fiestas de Min eran de naturaleza sexual, celebrando la reproducción y la bendición generacional. O sea, en este dios Min lo que representaba es la reproducción, la primogenitura, el destino futuro. Usted sabe, cuando usted tiene su primer hijo, por lo menos yo cuando tuve mi primer hijo, después de 10 años tuvimos nuestro primer hijo y yo estaba contentísimo porque mi preocupación era que mi nombre no terminara. Entonces, al Dios darme un hijo varón, pues entonces fui el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque yo sé que mi nombre entonces seguirá. Eso es lo que representa a nuestros hijos, lo que representa a nuestros primogénitos, que la generación futura, el destino futuro. Entonces, ese era el Dios de los egipcios. Se creía que el propio faraón estaba empoderado por Min para perpetuar su dinastía. Min era un Dios al que el pueblo invocaba para asegurar su futuro, su legado y su provisión. Min suplirá todo. Eso es lo que ellos creían. El pueblo de Egipto, el faraón, pensaban y decían, es a través de Min, del Dios Min, en que nosotros podemos adquirirlo todo. Él nos suple todo. Pero nosotros entendemos en Filipenses capítulo 4, verso 9, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Tenemos un Dios rico, tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que no solamente es Dios, pero es nuestro Padre. Y por ser nuestro Padre tenemos herencia con Dios. Entonces nosotros somos herederos de las riquezas de Dios. No necesitamos ningún Dios que nos supla. No necesitamos ningún Min que nos supla. Porque en Dios lo tenemos todo, en Jehová, el Dios de Israel, el creador del cielo y de la tierra, el que te ha dado propósito a ti, es el que tiene tu futuro en tus manos. Pero a veces que nos sentimos tentados a depositar nuestro futuro en sistemas, en economías, en nuestras propias fuerzas, en políticas. Pero Dios es más que suficiente. Por eso en Juan capítulo 10, verso 10 nos dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No necesitamos de más nadie, solamente Dios. Solamente Dios basta. Él es suficiente para nuestras vidas. El juicio de Dios nos recuerda el legado pertenece al Señor. Nuestro futuro, nuestro legado le pertenece a Dios, porque Él es el Dios de propósito para nuestras vidas. Cualquier otro Dios en esta tierra es un Dios falso, con propósitos falsos, con caminos falsos. Solamente hay un camino y ese es en Dios, en Cristo Jesús. Él es el que nos da propósito. Si tú pensabas que tú naciste sin propósito, si tú pensabas que eso fue quizá un error de tu mamá, de tu papá, no, hoy Dios quiere decirte que tú tienes propósito en tu vida, que Dios te ha dado la oportunidad de nacer en esta tierra con un propósito. Dios te ha llamado con un propósito. Tienes un plan eterno en Dios. El Salmo 127, verso 3 al 5 nos dice que somos herencia del Señor. Los hijos son herencias del Señor. Pero ellos no confiaron en el único Dios verdadero para proveer. Entonces Dios tuvo
que humillar al Dios Min. Dios tuvo que no simplemente humillar al Dios Min, pero enseñarles al pueblo de Egipto y al pueblo de Israel que solamente Dios es Dios. Que solamente Dios es el omnipotente, el que suple, el que da el futuro. Min es esencialmente entonces el Dios del control humano. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es que nosotros mismos podemos combatir esa tentación de hacer nuestras cosas por nuestras propias capacidades? Porque todos pasamos por eso. A veces que nos inclinamos a pensar de que yo sé hacerlo, yo puedo hacerlo, entonces confío en mis propias fuerzas. ¿Cómo podemos combatir entonces esa tentación de hacer las cosas por nosotros mismos? Juan capítulo 15, verso 5 nos dice que separados de Dios nada podemos hacer. Separados de Dios nada podemos hacer. Una vez que un branch, ¿cómo se llama eso? Una rama se corta del árbol, ¿qué sucede? Se seca porque no está teniendo los nutrientes y esa fuente de vida que produce el tronco. Para nosotros Dios es el tronco. Para nosotros Dios es aquella fuente de vida y separados de Él nada podemos hacer. Él es el que te da la fuerza, es el que te da el conocimiento para hacer las cosas. Pero Dios es el único que lo puede hacer a través de ti. Tú sin Él nada puedes hacer. Cuando confías en lo que puedes construir sin Dios, te preparas para ser humillados. ¿Sabías eso? Cuando confías en tus propias fuerzas, Dios te revelará tu debilidad. Cuando tú crees que tú puedes, es que tú vas a ver que realmente no puedes, que lo estás haciendo porque Dios te dio la fortaleza. Esta mañana yo decía en un devocional que estaba escuchando, y lo repetí, lo posteé en Facebook, y dice que, Señor, que mi debilidad sea la plataforma para tu fuerza. Que mi debilidad sea aquel espacio que tú uses para que tu fuerza sea evidente en mí. Porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, pero es en Cristo. Sin Cristo no somos nada. Éxodo capítulo 12, verso 29 dice que a medianoche el Señor hirió. Hay algo interesante en la medianoche, porque Dios actúa en los momentos más oscuros para demostrar los límites de los dioses humanos. En los momentos más oscuros de tu vida, ahí es donde Dios quiere demostrar su poder. En la medianoche, cuando estás solo, cuando ahí es donde se sabe quién eres tú, cuando nadie te está viendo, cuando dices ya mis fuerzas dieron hasta aquí, donde has perdido el sueño, donde miras a tu alrededor y no puedes contar con nadie porque estás solo, solamente la oscuridad te está rodeando. Ahí entonces Dios dice, yo comienzo. Ahí es donde Dios va a mostrar su poder. Ahí es donde Dios quiere comenzar a moverse en tu vida. Min no pudo protegerlos a medianoche. Tampoco pudieron el título de Dios, ni las riquezas, ni la dinastía de Faraón. La medianoche traerá ese golpe final al pueblo de Egipto. Pero a ti yo te digo, iglesia, viene una medianoche, como dice el himno, in the midnight hour, en ese momento de medianoche. Tiene que pasar. Algo va a pasar cuando Dios está moviéndose en esa tu medianoche. ¿Sabes? Porque todos tenemos medianoche. ¿O soy yo nada más? Todos tenemos medianoche. Todos tenemos una medianoche. Todos tenemos una medianoche donde Dios va a hacer presencia en nuestra situación.
Éxodo capítulo 11, verso 1 leímos que es el golpe final. La omnipotencia de Dios se hace manifiesta en esta plaga. Dios no está negociando, sino Dios está orquestando. Cada plaga expuso la impotencia de los ídolos de Egipto. Ahora Dios dice, en esta plaga se acabó todo. En esta plaga ya yo he demostrado quién yo soy. En esta plaga Faraón tiene que dejar ir al pueblo. Dios cumple su promesa. Sabía que esta plaga, esta acción de Faraón, dejar ir al pueblo, fue escrito en la eternidad de Dios. Cuando Dios habla en Génesis capítulo 15, verso 14, dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea, aquí hay una palabra que se está cumpliendo. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios lo que promete lo cumple. Y pueden pasar tiempos, pueden pasar años, pero si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Dios estaba cumpliendo con la promesa de que aunque el pueblo de Israel estaba en captividad, estaba cautivo en Egipto, iba a llegar un momento donde la libertad de Israel iba a llegar. Donde Dios iba a dejar a su pueblo ir libre y no lo iba a dejar ir con las manos vacías. Porque cuando Dios te hace libre, hay abundancia, hay riquezas en tu vida. Entonces Dios no estaba negociando, Dios estaba orquestando lo que estaba haciendo. Dios cumple sus promesas. La profecía tiene un tiempo, la profecía tiene un horario. Las profecías tienen un momento específico donde Dios la va a cumplir. Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos listos para recibir ese cumplimiento que Dios ha prometido. Y si Dios lo cumple en nosotros fuera de tiempo, entonces se puede echar a perder. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su horario. El mismo Dios que habla en Génesis aparecerá en Éxodos. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el mismo Dios que habló en Génesis y apareció en Éxodos puede aparecer o aparecerá en tu situación. Puede aparecer y aparecerá en esos momentos donde tú te sientes atado, donde ya no puedes hacer nada. Dios lo hizo ayer, Él lo puede hacer hoy y lo hará mañana. Porque Dios es fiel, Él no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo mañana. Antes de que Dios haga el milagro, le quitará las riquezas del mundo para entonces transferírselas a sus hijos. La provisión de oro y la plata de esa esclavitud ahora es transferida al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 11, verso 2 nos dice, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Las riquezas de los malvados son transferidas al pueblo de Israel. Lo que el enemigo te ha quitado, lo que el enemigo ha querido robarte, Dios lo transferirá a tus manos. Acá el pueblo de Israel lo que estaba haciendo era cargando piedras en esclavitud. Pero ahora va a estar cargando piedras de oro en su libertad. Y esas piedras de oro se las quitaron al mismo pueblo de Egipto. Porque te pertenecían a ti. Y aunque el enemigo te ha querido robar y te ha robado, Dios hoy te dice y te recuerda, es tuyo, eso era tuyo. Y yo te lo voy a dar. En esta libertad que te estoy dando, Dios te va a dar las riquezas. Dios se mueve en la oscuridad. A la medianoche, dice el verso 4 del capítulo 11, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto. Dios no se deja intimidar por la oscuridad. El Dios que se cernía sobre el caos en Génesis capítulo 1, cuando dice que estaba todo desordenado y vacío, allí el Espíritu Santo de Dios se movía. En ese mismo caos que había al principio, Dios se puede mover en el caos tuyo también. Dios se estaba moviendo en aquel caos de la medianoche en Egipto.
Dios estaba haciendo presente en el caos. Dios se puede mover en medio de tu caos. Deja que tu caos sea transformado por Dios en el momento en que entra a tu situación. Camina en la oscuridad con propósito. Dios camina con precisión y con poder en esa oscuridad tuya. Sabes que tu medianoche no es tu final. Tu medianoche es un momento de Dios moverse. Tu medianoche no es tu destino, es tu proceso. Tu medianoche no es tu lugar de muerte, es tu lugar de transformación. Tu medianoche no es tu lugar de rendirte, es tu lugar de cumplimiento y de propósito. No le tengas miedo a la medianoche, porque Dios quiere moverse en tu medianoche. Llegó la medianoche donde el primogénito, la palabra que Dios había hablado, el primogénito iba a morir. Versículo 5 dice, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. ¿Por qué el primogénito? Preguntamos. Porque el primogénito representaba el legado, la fuerza, la divinidad en Egipto. Dios golpeó entonces a Egipto donde más le dolía, en su orgullo y su futuro. Esto no fue venganza, sino un juicio justo de parte de Dios. Egipcio tocó a los hijos de Dios, ahora Dios tocará el futuro de Egipto. Déjame explicarte entonces que si te quedas en Egipto, tu primogénito también morirá, porque en contraste, de la misma forma que Dios permitió que el primogénito de Egipto muriera. Egipto representa el pecado, pero si tú te quedas en Egipto, tu primogénito morirá. Entonces, ¿qué es lo que significa tu primogénito? Tu primogénito significa tu futuro, tu destino, tu propósito, tus sueños. Si te quedas en este lugar llamado Egipto, en este lugar llamado rebeldía, en este lugar llamado pecado, en este lugar llamado lejos de Dios, en ese lugar llamado donde le das la espalda a Dios, si te quedas ahí cuando Dios te quiere hacer libre, todas estas cosas van a morir también. La palabra dada a ti puede ser distorsionada si te quedas en ese lugar. Solo la sangre de Jesús es la que puede en contra del pecado, en contra de los ataques y los atentados a tu destino, a tu futuro y a tu propósito. En Éxodo capítulo 12, del versos del 1 al 13, vemos la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, para que ningún primogénito muera en tu pueblo, cubre los dinteles de tu puerta, los marcos de tu puerta con sangre. La sangre no era un adorno, sino una distinción. La sangre no era un ritual, era una redención. La sangre no era una poción mágica, era una protección divina. La muerte no podía tocar lo que estaba cubierto en sangre. Fueron salvos no por méritos, sino ¿por qué? Por misericordia mediante la sangre de aquel cordero. Y hoy, iglesia, yo te recuerdo en esta mañana que es la sangre de Jesucristo la que nos cubre de todo pecado. Cuando Dios nos mira, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Cuando Dios nos mira en la sangre de Jesucristo y puede ver el perdón en nosotros. Entonces nosotros podemos decir lo que dice en 2 Corintios, que somos criatura nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas son hechas nuevas. El cordero en aquel tiempo era tipo de Cristo. Hoy tenemos a Jesús. Y ese sacrificio que por su sangre el Padre no ve tu pecado, no ve tu rebelión, solo ve la justicia en el Hijo. El cordero que tenían que matar para poner sangre en aquellos dinteles, aquellos marcos de la puerta, tenía que ser un cordero sin mancha. Ese era tipo de Jesucristo, sin pecado.
La sangre aplicada era la redención para todos los que ponían esa sangre en aquel madero, en aquel marco. Pero la misma sangre que se derramó en aquel madero, en Jesús, es la misma sangre que hoy te hizo libre a ti. Tenemos que aplicar la sangre. Nosotros somos llamados a cuidar de nuestras familias, nuestros hogares, con la misma sangre de Jesucristo. Enséñale a tus hijos acerca de Dios. Enséñale a tus hijos de la misericordia de Dios. Cubre tu casa con la sangre. No permitas, no dejes puertas y ventanas abiertas, simbólicamente hablando, ¿me entienden? No abras puertas que Dios no ha abierto, porque es por esas puertas donde el enemigo va a querer comenzar a robar lo que te pertenece o lo que Dios te prometió. Nosotros como familia tenemos que proteger nuestros hogares. Y la única forma que podemos hacerlo es a través de la sangre de Cristo.